A lo largo de los siglos, Asia ha sido el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. En este continente nacieron algunas de las creencias más antiguas y profundas del mundo. Religiones que, aunque diferentes en forma, comparten una misma esencia: la búsqueda del sentido, la conexión con algo superior y la armonía entre el ser y el universo. El hinduismo, el judaísmo, el islam y el budismo, 4 caminos que han moldeado culturas, costumbres y formas de ver la vida. En este recorrido exploraremos su historia, sus símbolos, sus prácticas y la manera en que, aún hoy, siguen inspirando a millones de personas. Todo comenzó con Abraham, considerado el padre del monoteísmo. En una época donde se adoraban muchos dioses, Abraham escuchó una voz distinta, la de un solo Dios invisible, creador del cielo y la tierra. Dios hizo con él un pacto. Su descendencia sería un pueblo elegido para llevar su enseñanza al mundo. Siglos después, su pueblo fue esclavizado en Egipto. Entonces surgió Moisés, quien los liberó en un hecho que marcó para siempre su historia, el Éxodo. En el monte Sinaí, Moisés recibió la Torá, que contiene los 10 mandamientos y los principios morales del judaísmo. Los hebreos llegaron a la tierra prometida, donde se fundaron los reinos de Israel y Judá. Pero con el tiempo, la conquista y la destrucción del templo de Jerusalén llevaron a la diáspora. Los judíos se dispersaron por el mundo, manteniendo su fe viva en medio del exilio. A lo largo de los siglos, enfrentaron persecuciones, expulsiones y tragedias como el Holocausto, pero también momentos de reconstrucción y esperanza. En 1948, el nacimiento del Estado de Israel marcó un nuevo capítulo para el pueblo judío. La sinagoga es el lugar de encuentro, oración y aprendizaje. Allí se guarda el arca sagrada, donde reposan los rollos de la Torá. El rabino guía a la comunidad en la interpretación de las escrituras y en la práctica de la fe. Hoy nos acompaña Jeremy Abadí, quien profesa la religión judía. A través de su experiencia, conoceremos de primera mano qué significa vivir el judaísmo en la actualidad, cómo se practican sus tradiciones y cómo es mantener viva esta fe en un país como Colombia, donde la comunidad judía es pequeña pero muy significativa. Bueno, un saludo muy especial a los estudiantes de la clase Ambiente Cultural, Económico y Político de Asia. Mi nombre es Jeremy Abadí, soy de nacimiento y de nacionalidad colombiano, pero de religión y de creencia judío. Nacido en Colombia, en Bogotá, graduado del Colegio Hebreo de Bogotá. Vengo del seno de una familia judía tradicional. Mis abuelos llegaron a Colombia en la década de los 40, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, y se radicaron en Colombia. Luego pues nace mi papá ya en Colombia, entonces yo soy segunda generación colombiana, pero pues soy tercera generación de judíos ya en Colombia. El judaísmo, más allá de la religión, y en especial aquí en Colombia, es para nosotros casi como una familia extendida, más que un tema comunitario, que obviamente somos una comunidad, somos una familia muy grande. ¿Por qué digo que somos una familia muy grande? Pues los judíos en Colombia siempre hemos sido una minoría, siempre hemos sido un grupo relativamente muy pequeño versus la población. Digamos, hoy en día que Colombia tiene una población aproximadamente de 50 millones de habitantes, habemos judíos en Colombia alrededor de 5.000. Somos muy poquitos. Entonces por eso digo, somos más que una comunidad, como una familia extendida. Terminamos prácticamente conociéndonos todos con todos, somos muy unidos entre nosotros, que ha sido algo que nos inculcaron pues mis abuelos a mis papás y mis papás a la generación mía, por el hecho de que venimos, o pues ellos vinieron huyendo de lugares donde pues los querían acabar. Y pues tristemente, aunque eso nos ha hecho muy fuertes y muy resilientes, esa ha sido la historia nuestra a lo largo del tiempo. Y eso nos ha convertido en una comunidad muy unida. Nos apoyamos y nos damos la mano los unos a los otros, porque sabemos que cuando vengan los momentos difíciles, pues ahí vamos a estar los unos para los otros. Entonces hemos aprendido a fortalecernos como comunidad en las buenas y lastimosamente en las malas.
pero también ha representado enriquecimiento y desafío el hacerlo en un país como Colombia, porque pues Colombia culturalmente es un lugar muy distinto a, digamos, como nosotros vivimos nuestro día a día desde la perspectiva judía. Simplemente por poner un ejemplo muy básico, es el tema del consumo del cerdo. El cerdo es prácticamente la carne principal en la dieta de los colombianos dentro de lo que son, pues digamos, el consumo de proteínas animales. Y el cerdo es precisamente la proteína animal prohibida en la dieta de un judío. Entonces, esa dicotomía es muy interesante. Pongo un ejemplo personal, pues yo soy hincha del América, obviamente mi padre nació en Cali, pues desde allá. Y cuando iba de chiquito al estadio, incluso cuando a veces todavía se puede ir, pues el plato típico del estadio es la lechona. Y para un judío pues no se puede. Entonces es como que ya desde ahí se marcaban diferencias en la cotidianidad que pues pueden pasar desapercibido, pero para una persona como yo, para un niño, cuando mi papá me explicaba y me decía, no, usted no puede comer lechona, y yo veía ahí el cerdito y yo decía, uy, ¿qué es esto? Cuando en mi casa toda la vida me han dicho que esto no se puede comer. Son situaciones, como digo, retadoras, desafiantes, pero también muy enriquecedoras, porque también lo ponen a uno a prueba con sus principios, que tanto yo puedo llevar mis principios y mis valores y la educación judía a lo largo de mi camino en una sociedad como Colombia, y siempre mantenerme firme. Entonces digamos que esos retos enriquecen, desafían, pero son muy bonitos. Bueno, tocando un poco el tema del estudio de la Torá y porque digamos es la esencia de nuestra vida como judíos en Colombia o en cualquier país del mundo, la Torá es el libro base de nuestra creencia. Digamos que tomamos los primeros 5 libros de Moisés, que son pues de Génesis a Deuteronomio, como la parte, pues entre comillas, como nuestra jurisprudencia, o sea, la parte donde tomamos las leyes. Lo que cumplimos viene de esos 5 libros. Luego, pues obviamente están todos los libros posteriores que van desde Josué hasta Malaquías, donde pues están los profetas, que es pues digamos todo un recuento prácticamente histórico de la historia desde que entramos a la tierra de Israel, o pues entraron nuestros antepasados hace 3000 y pico de años. Toda la parte profética, están los salmos, pero el estudio de la Torá es central. Nosotros como judíos, a donde vamos o en donde estemos, siempre llevamos nuestro judaísmo por delante. Y reitero, yo soy un colombiano, muy colombiano, me encantan muchas cosas de la cultura colombiana, pero mi esencia y mis valores vienen fundamentados desde el estudio de la Torá y desde el cumplimiento de las leyes de la Torá y desde mi judaísmo. Y eso luego lo integro a la sociedad donde esté, en este caso en Colombia. Entonces, por poner un ejemplo, está el tema del Shabbat. El Shabbat es el día de descanso para nosotros. Y digamos Colombia, que a pesar de que es un país laico, su día de descanso es el domingo, que es digamos institucionalizado por la Iglesia Católica. El Shabbat para nosotros cae el día sábado. Pues con unos matices porque los días para nosotros empiezan con la caída del sol, entonces realmente el Shabbat empieza el viernes tipo 6 de la tarde, 6:30 cuando cae el sol por completo, hasta el sábado tipo 6, 6:30 cuando cae el día. Entonces ese día es un día que para nosotros es un día como lo sería el domingo para, digamos, un católico observante. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí otra vez vienen los retos, los desafíos y el enriquecimiento. La sociedad colombiana es una sociedad que en muchos casos trabaja los sábados y nosotros no podemos trabajar los sábados porque es una de las leyes de prohibición del Shabbat. No trabajamos los sábados. Entonces ahí vienen los temas de cómo nos integramos a una sociedad, cómo nos presentamos a un trabajo, por poner un ejemplo, donde nos piden o nos pueden llegar a exigir trabajar un sábado o incluso una universidad, una clase un sábado, cuando nosotros por nuestras creencias no podemos ir a una clase un sábado, no podemos trabajar un sábado. Entonces aquí vienen esos temas de cómo llevo mis principios y mis valores por delante y cómo los explico en un trabajo, en una sociedad que es laica, pero que es pues en su mayoría católica, y que muchas veces esos ejercicios pueden ser como chocantes o incluso pueden decir, mire, no me sirve, y entonces qué decisión toma uno como judío. Y pues dentro de eso caen todas las categorías de las fiestas. Nosotros tenemos unas fiestas o unas festividades que tienen un calendario muy diferente.
a las festividades colombianas. Por poner un ejemplo, tenemos un día que es el día del ayuno, que se llama Yom Kippur, es el día más sagrado para nosotros, es un día donde ayunamos físicamente para debilitar un poco nuestro cuerpo con el objetivo de volcarnos hacia Dios a pedir perdón por los errores que cometemos, digamos, en el día a día, y pedirle desde una introspección muy fuerte que nos perdone, y pues dejamos de comer para que eso nos ayude como a bajar un poco y a ser más humildes y decir, hoy no es un tema del cuerpo y no es un tema de mi fuerza, sino es un tema espiritual. Y ese día cae muchas veces en días dentro de la semana. Nosotros, nuestro calendario, ahí viene otra diferencia interesante, nuestro calendario no es el calendario solar como el calendario, digamos, pues nosotros lo llamamos gregoriano, que es el calendario cotidiano que se utiliza en Colombia con los meses de enero a diciembre, con los días del 1 al 31 o 30 en algunos casos, sino que nuestro calendario tiene una mezcla entre zona solar y lunar. Nuestros meses se mueven un poquito dentro de los tiempos, tienen que estar encuadrados con las estaciones. Entonces, digamos, a veces nosotros el día de Kippur puede caer un jueves, puede caer un martes, puede caer un lunes, entonces también son momentos, y puede caer en un tiempo, normalmente cae entre septiembre y octubre, que pues para una empresa es un día normal. Y entonces, ¿cómo voy y concilio estos días? Porque pues dentro, digamos, de la parte del código laboral, pues estos no son días de vacaciones, son días que por constitución política en Colombia se deberían respetar, porque Colombia tiene una libertad de profesión religiosa. Quisiera terminar contándoles qué representa la sinagoga para nosotros. La sinagoga es, digamos, como el paralelo de lo que es una iglesia. Obviamente no soy un experto en catolicismo, a pesar de que sí me gustan mucho los temas de diversidad religiosa, pero la sinagoga termina siendo el lugar donde nosotros como judíos nos reunimos para el estudio de la Torá, para el cumplimiento de nuestras festividades. Entonces a la sinagoga acudimos en Shabbat, a la sinagoga acudimos en Yom Kippur, en lo que es nuestra Pascua. También se hacen actividades comunitarias de índole religioso en las sinagogas. Entonces o por ejemplo estudios, entonces los rabinos, que son como pues, los líderes religiosos, invitan a la sinagoga a los comunitarios a estudiar, no sé, un lunes en la noche, 1 hora sobre los profetas. Entonces ese lunes la gente que quiere llegar, se hacen actividades también como sociales de integración, entonces a veces para las mujeres, o para los hombres, o a veces para niños. ¿Para qué? Para mantener el ámbito comunitario y religioso integrado, para que nos mantengamos activos con nuestro judaísmo y con nuestros hermanos judíos dentro del contexto de un país como Colombia. اللهم انصرنا عليهم ببركة الله أكبر اللهم اجعلهم آية ولكل عدو يا رب. En la historia de la humanidad, pocas religiones y religiones han dejado una huella tan profunda como el Islam. Nacido en el siglo VII en la península arábiga, su mensaje se extendió desde el desierto de la Meca hasta los rincones más lejanos del planeta. Más de 1.900 millones de personas de todas las culturas y continentes viven hoy bajo el principio que resume toda su fe. No hay más Dios que Alá y Muhammad es su mensajero. El Islam no se entiende como la creación de un hombre, sino como la continuación y perfeccionamiento del mensaje divino, transmitido por los profetas anteriores, siendo considerado Muhammad el último mensajero, aquel que restaura la religión original del ser humano, la adoración exclusiva a un solo Dios y la obediencia a su voluntad. El Islam no solo es una religión, sino una civilización entera. Su esencia combina razón y fe, conocimiento y espiritualidad en una búsqueda constante de paz interior y justicia social. El Islam nació en un contexto de tribus divididas y sociedades politeístas que anhelaban un orden mundial común. En el año 610 después de Cristo, en la ciudad de la Meca, Muhammad, un comerciante honesto y reflexivo, recibió la primera revelación del arcángel Gabriel. Desde un momento, su vida cambió y con ellas el curso de la historia. Las revelaciones continuaron por más de 20 años, conformando el texto sagrado del Corán. La palabra Islam significa literalmente sumisión voluntaria a la voluntad de Dios, y el término musulmán designa a quien acepta ese camino de paz y obediencia.
La moral islámica no depende de la razón humana aislada, sino de la ley divina, Sharia, que guía al creciente de todos los aspectos de la vida para preservar el bien común y la dignidad de cada persona. Tras la Ejira, la emigración de Mahoma y sus seguidores hacia Medina en el año 622, nació la Umma, la comunidad de los creyentes. Desde allí, el mensaje de fe, justicia y fraternidad se expandió por Asia, África y Europa. La vida después de la muerte ocupa un lugar central. Los musulmanes creen en un juicio final donde cada persona rendirá cuentas de sus actos. Quienes hayan vivido en justicia y obediencia alcanzarán el paraíso, Jannah, un lugar de paz, abundancia y cercanía con Dios. Los que hayan regresado, de verdad, serán apartados de él. El Islam proclama un monoteísmo absoluto. Dios, Alá, es único, eterno, compasivo y misericordioso. No tiene semejanza y todo a Él creado depende de Él. Para el creyente, la vida es un acto de adoración constante, una oportunidad para purificar el alma y servir al Creador a través de la justicia, la humildad y la misericordia. El Islam enseña que cada ser humano nace con una disposición natural hacia el bien, llamada fitra. El pecado no se hereda, sino que es una elección. Por eso, el creyente es libre, pero también responsable de todos los actos que comete. La esperanza en la vida después de la muerte guía la conducta moral, pues tras el juicio final, quien haya obrado con justicia alcanzará el paraíso, mientras que otros deberán rendir cuentas ante Dios. Esta visión da sentido a cada acción, desde la más pequeña hasta la más trascendente. Los principios éticos morales más importantes son la justicia y misericordia, la honestidad y caridad. También tenemos el respeto hacia los padres y por la comunidad, que se le conoce como Umma, y la moderación, humildad y compasión. El cumplimiento de los deberes religiosos es sumamente importante y aquí hacemos referencia a los 5 pilares del Islam que explicaremos posteriormente. La ética islámica es teonómica, es decir, depende totalmente de los mandatos de Dios, no solo de la razón humana. Hoy estamos con Ahmad Tayyel. Él es el director de la mezquita principal de Bogotá. Le vamos a hacer unas preguntas sobre el Islam y lo que es vivir esta religión en un país como lo es Colombia. ¿Qué representa para usted el Islam y cómo lo integra en su vida diaria? El Islam es un eslabón más en la cadena de las profecías o mensajes divinos revelados a la humanidad, iniciado desde épocas muy remotas, inclusive antes de Noé, y después de eso llega Abraham, y descendientes de Abraham vienen Moisés, Jesús y Muhammad o Mahoma. El Islam es un eslabón más en esta cadena tan larga de mensajes divinos. Es una ayuda divina a que entendamos de que fuimos creados para desempeñar un papel en cierta forma y para llevar una vida sana, una vida correcta, una vida beneficiosa para con los componentes de este universo que son los humanos, el mundo animal, el mundo vegetal, el medio ambiente, etcétera, etcétera. El Islam es una de las religiones abrahámicas, monoteístas, en las que se cree en la unicidad de Dios y en las que uno aprende a cómo seguir ejerciendo su papel en esta sociedad, su profesión en esta sociedad, y al mismo tiempo sintiendo el acompañamiento de Dios a uno en cualquier ámbito de la vida. Vale, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cómo es vivir su religión en un país que es mayoritariamente cristiano como Colombia? ¿Cómo han integrado esas dinámicas y diferencias culturales que existen? El musulmán no encuentra ninguna dificultad en convivir con los no musulmanes porque parte del Islam es la invitación a que haya diferencia de opiniones. De hecho, el Corán en el 2 capítulo dice: si no fuera por el conflicto de ideas se corrompería la tierra. En otra parte el mismo Corán dice: si no fuera por el conflicto de ideas se destruirían mezquitas, sinagogas, iglesias y demás templos. Entonces la existencia de diferencias de opinión enriquece al mundo. ¿Qué nos pide el Islam viviendo, por ejemplo, en un lugar?
nos pide que seamos buenos hermanos de los demás, así pertenezcan a otras religiones. Que seamos buenos lectores, y solamente los buenos lectores tienen las herramientas necesarias para poder comunicarse en una manera positiva y constructiva con el mundo. ¿Qué nos pide el Islam? Que seamos buenos ciudadanos. Buen ciudadano, esto no afecta negativamente a la convivencia, a la coexistencia en cualquier ámbito, cualquier contexto geográfico en el mundo, ¿no? De hecho, los musulmanes están viviendo en paz con los no musulmanes en muchas partes del mundo. Tal vez Colombia, como decía un informe en Caracol Televisión, que es el país que menos extranjeros tiene en América Latina, tal vez no están muy acostumbrados a esto, por eso les llama a veces la atención en la calle escuchar a alguien hablando otro idioma, todo el mundo se para y quieren escuchar, etcétera, o les llama la atención cualquier cosa extraña, etcétera. En otras partes del mundo sí conviven los musulmanes y los no musulmanes en la mejor forma, y aquí también hemos llegado a Colombia hace décadas y estamos conviviendo con los colombianos en la mejor forma, y nunca hemos tenido problemas de xenofobia, problemas de rechazo a nuestra presencia en el contexto colombiano. No hemos tenido ningún problema, porque cada uno de nosotros está ejerciendo su profesión dentro del contexto colombiano en una forma que no afecte ni a su religiosidad ni a la convivencia con los no musulmanes. De hecho, entre nosotros aquí en la mezquita hay personas de muchísimas profesiones, y muchos de ellos profesores universitarios, algunos decanos de ciertas, por ejemplo, decano de farmacéutica, de química farmacéutica, decano del departamento de matemáticas en los Andes, un neurocirujano en la Santa Fe hoy hizo la oración con nosotros. Digamos que teniendo en cuenta el contexto actual que hay en el mundo, que es de bastante discordia, disparidad de opiniones, ¿qué enseñanza puntual del Corán cree usted que le serviría a la sociedad en este momento para salir adelante, como tener más humanidad y unidad? Uh-huh. Tener en cuenta, nos invita a tener en cuenta que uno no puede imaginar al mundo entero siguiendo el mismo color intelectual. El mismo Corán le dice al primer lector del Corán, al receptor del Corán, Mahoma, le dice, si hubiera querido Dios, hubiera creado al mundo entero como un solo pueblo, seguidores del mismo color intelectual o el mismo camino. Y le dice al final, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, o sea, seguirán siendo diferentes. O sea, no sueñes con acabar con las diferencias del mundo. Teniendo en cuenta cosas así, entenderá uno de que es necesario que eleven el nivel de la comunicación positiva con los diferentes en este mundo, en cualquier lugar en el mundo, ¿no? Porque el Islam no acepta que seamos como los de ISIS, como Al-Qaeda, tampoco que seamos como el Ku Klux Klan o las Brigadas Rojas de Europa, o como los, por ejemplo, que están recurriendo a la religión para expresarse violentamente en contra de los otros componentes de sus propias sociedades. Por ejemplo, en muchas partes del mundo, bajo de cualquier estandarte religioso, encuentras bajo el estandarte judío personas que en nombre del judaísmo quieren aniquilar a los no judíos. Y también el cristianismo, también el islam. Pero por eso un buen musulmán, un buen cristiano, un buen judío no puede estar a favor de derramar sangre, sino siempre estar a favor de llevar la comunicación al nivel más alto. Claro. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. El Corán es más que un libro, es la palabra viva de Dios. Revelado en árabe, su recitación, el tilawah, es un acto de devoción que conecta al mensaje creyente divino. Cada verso, cada sonido busca elevar el alma y ordenar la vida según la justicia. Las enseñanzas del Islam se concretan en los 5 pilares: la fe, la oración, la caridad, el ayuno y la peregrinación. Cada uno representa una forma de disciplinar el cuerpo y el espíritu. Mientras se mencionan de tal manera, se da el shahada, que es una profesión de fe en donde
se dan planos de una persona pronunciando la frase central del Islam. Por otro lado, el Salat es la oración 5 veces al día mirando hacia la Meca, el Zakat, que es una donación solidaria de musulmanes entregando comida o ayuda, el Saum, que es un ayuno durante el Ramadán, escenas familiares al romper el ayuno, el Hajj, que es la peregrinación a la Meca, donde se ven multitudes circulando en la Kaaba. Estos pilares no solo son obligaciones, son una escuela del alma, enseñan a controlar los deseos, a compartir lo que se tiene y a recordar que la vida entera pertenece a Dios. Hoy el Islam es una religión global en el mundo. Tiene alrededor de más de 1.900 millones de creyentes. En Colombia están floreciendo comunidades en Barranquilla, Maicao y Bogotá, construyendo las puentes entre culturas, como nos lo dijo el doctor dentro de la mezquita. Lejos de los estereotipos, el Islam en Colombia es diverso, pacífico y profundamente comprometido con la atención y con el conocimiento de esta cultura hacia los demás. Como cuando entramos a la mezquita, nos dimos cuenta que aquí ofrecen vestimenta apropiada para todas aquellas personas que no saben cómo es la cultura y cómo son las normas de vestimenta dentro de sus templos, para que puedan acercarse y conocer de manera respetuosa. La población musulmana en Colombia se distingue por su heterogeneidad y su capacidad de ajustarse al entorno local. Muchos colombianos que se han convertido al Islam han amalgamado su fe en la cultura del país, lo que ha dado lugar a un islamismo adaptado, inclusivo y respetuoso. Las celebraciones del Ramadán y el Eid al-Fitr en varias ciudades del país evidencian una práctica religiosa activa que procura fomentar la solidaridad, la introspección espiritual y la armonía social. El Corán recuerda que Dios os creó pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. El respeto es semejante y diverso a todos por igual, así como nos lo explicaron dentro de la mezquita. No hay diferencia, tiene que haber diferencia para que las religiones y el mundo pueda seguir y avanzar. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. Bueno, ahora vamos a hablar de la religión hinduista, que también es conocida como Sanatana Dharma. Es una de las tradiciones espirituales más antiguas del mundo. Esta nace hace más de 3.000 años en el subcontinente indio y hoy tiene más de 1.000 millones de creyentes. Por otro lado, también tenemos que más que una religión, con un solo fundador, el hinduismo es una forma de entender la vida, de entender el tiempo y la conexión entre todos los seres. En cuanto a las creencias fundamentales, tenemos que el corazón del hinduismo, en el corazón de este está la idea de Brahman, una realidad suprema, eterna y sin forma, de la cual todo procede, nos dice esto. Aunque existen miles de dioses y diosas como lo son Vishnu, Shiva o la diosa Devi, cada uno representa una manifestación distinta de este mismo principio divino. También en esta religión los hindús creen que cada persona tiene un Atman, que es como un alma eterna que forma parte de Brahman, y la vida es un constante aprendizaje y nuestras acciones, que el karma determina nuestro futuro en el ciclo de nacimientos y muertes llamado samsara. El objetivo de este es que último es alcanzar el moksham y la liberación, que es cuando el alma se une de nuevo con lo divino. En cuanto a la ética, tenemos que la conducta ética se resume en el Dharma, que esto nos explica que es el deber justo de cada persona. Este deber implica respeto y no violencia, la famosa ahimsa, verdad y equilibrio. Por eso muchos hindúes practican el vegetarianismo y muestran esa reverencia hacia todos los seres vivos, especialmente hacia la vaca. Esto es porque ya que para ellos este es símbolo de vida y de generosidad. En cuanto a los textos sagrados, tenemos que estos textos más antiguos son los Vedas y las Upanishads, escritos en sánscrito, y más tarde surgieron otras obras épicas
como lo son Ramayana y Mahabharata, donde se encuentra el Bhagavad Gita, uno de los textos más leídos en el mundo. Y tenemos que en el día a día el hinduismo se vive más en los rituales conocidos como la puja, en las meditaciones, en el yoga y también en los festivales llenos de colores y mucha música. Uno de los más conocidos como el Diwali, que es el Festival de las Luces y se celebra la victoria del bien sobre el mal y de la luz sobre la oscuridad. En cuanto a los templos hindús, tenemos el llamado mandir, que son espacios llenos de espiritualidad y mucho arte. En su centro está el santuario con la imagen de la deidad principal, rodeado de aromas, de cantos y de luces, asimismo como sus festivales. Entre los símbolos más sagrados está el Om, el sonido primordial del universo, y el Shawistaka, un antiguo emblema de la prosperidad y de la buena fortuna, muy anterior a un uso negativo en el siglo XX. En cuanto a la cultura y aportes de la religión hinduista, tenemos que el hinduismo no solo ha influido en la espiritualidad, sino que también influye mucho en lo que es el arte, en lo que es la danza, la música y la literatura. Conceptos como el yoga, como la meditación y el equilibrio espiritual hoy son universales. Estas tradiciones nos recuerdan que todos los seres estamos conectados con el Vasudhaivam, el Kutumbakam y el mundo entero es una sola familia. El hinduismo no es solo una corriente, existen grandes ramas como el Vaishnavismo, dedicado a Vishnu, el Shaivismo, centrado en Shiva, o el Shaktismo, que honra a la energía femenina. Aunque cada una tiene sus propias prácticas, todas comparten la búsqueda del equilibrio espiritual, el respeto a la vida y la aspiración a la liberación. Hoy, el hinduismo se practica no solo en la India, sino también en Nepal, Bangladesh, Indonesia y en países como Colombia, donde templos como ISKCON en Bogotá mantienen viva la tradición. Más allá de lo religioso, el hinduismo ha inspirado movimientos de bienestar, meditación y conciencia ecológica en todo el mundo. En tiempos de globalización, su mensaje de unidad y respeto por todas las formas de vida es más actual que nunca. Y si bien el hinduismo es una parte esencial del Asia del Sur, en esa misma región también convive otra gran tradición, el Islam. Para entender esa diversidad cultural y espiritual, hablaremos con un invitado especial del Bangladesh, país donde el hinduismo y el Islam conviven desde hace siglos. Buenos días a todos y bienvenidos a nuestra sesión de una entrevista que podemos tener internacionalmente con un invitado especial que tuve la oportunidad de conocerlo en Italia en un proyecto laboral. Nuestro invitado se llama Abedin Mitsaul y él es un habitante del Bangladesh y hoy nos va a compartir un poquito de cuál es su cultura hindú en su idioma natal y después nosotros le vamos a traducir aquí abajo. Entonces, Abedin, namaskar, bye. নমস্কার। কেমন আছো? ভালো, তুমি কেমন আছো? Valo. Entonces, Abedin, para nuestros compañeros, ¿cómo estás? Muy estás bien. Hola a todos. Un saludo a la Universidad San Tomás. Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo también estoy muy bien, Abedin, gracias. Entonces, para razones como de idioma y para facilitar lo que va a ser la entrevista, voy a hablar en italiano y él, como me entiende, va a responder en su idioma natal, que es el Bangladesh. Entonces, Abedin, facciamo la prima domanda, un po' di contesto culturale. Il Bangladesh è noto per la sua diversità religiosa. Come descriveresti la convivenza tra musulmani e indù nel tuo paese? আমরা অনেক ভালোভাবেই চলাফেরা করি এবং তাদের সাথে আমাদের রিলেশন অনেক ভালো, তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সবকিছু মিলিয়ে তাদের সাথে আমাদের ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং, কোনো ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রবলেম হয় না। আমরা অনেক
শান্তিসৃষ্টভাবে থাকি একসাথে। আমরা সবকিছুতেই আমরা একই সাথে চলাফেরা করি। Ok, grazie Benin. E adesso la seconda domanda che sarà un po' di vita quotidiana. Nella vita quotidiana come si riflettono queste due religioni? Ad esempio, condividono celebrazioni, costumi, festività? আমাদের উৎসবগুলো একই রকম না। উৎসব আমরা যারটা পালন করি, তারা তাদেরটা পালন করে। আমাদের পোশাক-আশাক, খাবার-দাবার সবকিছুই একই রকম। কোনো ধরনের পার্থক্যতা নেই তাদের সাথে আমাদের। আমরা তাদের উৎসব আমরা অ্যাটেন্ড করি। তারাও আমাদের সাথে অ্যাটেন্ড হয় আমাদের উৎসবে। সবকিছু মিলে খাবার-দাবার সবকিছু আমাদের একই। এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা একই মতো চলাফেরা করি। এই সবকিছু মিলিয়ে এটাই। Ok, grazie Benin. Andiamo avanti con l'altra domanda. Hai amici o parenti indù? Come si vivono queste relazioni intrareligiose nel tuo ambiente? Hai persone di diverse religioni che convivono tutti insieme? আমি একজন হিন্দু হিসেবে আমার অনেক মুসলমান বন্ধু-বান্ধব আছে। আমি তাদের সাথে অনেক ভাইচার সম্পর্ক। আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন আছে। আমাদের মধ্যে আমরা একসাথে রিলেশনও করি। তাতে কোনো সমস্যা হয় না। এবং তাদের সাথে আমাদের অনেক ধরনের উৎসবে বলেন, সব ধরনের কাজের ক্ষেত্রেই আমরা তাদের সাথে চলাফেরা করি। মনে হয় না যে তারা অন্য ধর্মের, আমি অন্য মুসলমান ধর্মের। মুসলমানদের সাথে আমাদের কোনো প্রবলেম হয় না। আমরা একই। এইজন্য আমাদের সবকিছুতে মিলিয়ে তাদের সাথে আমাদের অনেক একটা সুসম্পর্ক। Ok. Quali valori pensi che l'Islam e l'induismo condividano, nonostante siano religioni diverse, ma hanno qualcosa insieme, cioè nel senso che condividano, non so, le divinità, qualcosa così, cioè una roba che voi, cioè dell'Islam e gli indù hanno in comune? সর্বোপরি বলতে গেলে একটা তো অবশ্যই আছে। প্রার্থনা করাটা, এটা আমাদের আমরা প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রার্থনা করি। তারা প্রত্যেকদিন ৫ বেলা প্রার্থনা করে, সন্ধ্যা, রাতে, সকালে। আমাদের প্রার্থনা ইবাদত একই, বলতে গেলে একই, শুধু আমাদের ধরনটা ভিন্ন। কিন্তু আমাদের যেই যে জন্য প্রার্থনা করি সেটা একই কালচারের মধ্যে আমরা বড় হইছি, একই জায়গা থেকে। সবকিছুই এক পরিবেশের মধ্যেই আছে। Ok, grazie mille. E ho un'ultima domanda che sarebbe una riflessione finale così. Cosa può l'indù insegnarci a noi di una cultura colombiana? Un messaggio che vuoi mandarci, un qualcosa, un insegnamento da parte sempre dell'indù? ওকে, আমি একটাই আমার কলম্বিয়ান বন্ধু-বান্ধবকে এটাই বলবো, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ধর্ম, এটাকে আপনারা দেখুন। আমাদের আমরা যাকে মানি, আপনারা তাকে যদি একটু দেখেন অবশ্যই কোনো কিছু পাবেন। এবং সব কলম্বিয়াবাসীদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে নমস্কার এবং সবাইকে শুভেচ্ছা। সবার সাথে একটাই কথা বলা, হরে কৃষ্ণা হরে রাম, রাম। Ok, Donavat o Baya Bedin. En lo alto de las montañas del Himalaya, entre templos dorados y el eco de mantras ancestrales, nació una de las tradiciones espirituales más profundas de la humanidad, el budismo. Más que una religión, es una filosofía de vida que busca comprender el sufrimiento humano y alcanzar la verdadera libertad interior.
El budismo surgió en el siglo VI a.C., en el norte de la India. Su fundador fue Siddhartha Gautama, un príncipe criado entre el lujo y la comodidad. Cuenta la historia que, al salir del palacio y ver por primera vez la enfermedad, la vejez y la muerte, comprendió que la vida estaba marcada por el sufrimiento. Entonces decidió abandonar todo y buscar una verdad más profunda. Durante años practicó la meditación, el ayuno y la contemplación. Finalmente, una noche mientras meditaba bajo un árbol de higuera en Bodh Gaya, alcanzó la iluminación. Desde entonces fue llamado el Buda, que significa el despierto. Las enseñanzas del Buda se resumen en los 4 nobles verdaderos. La primera, que la vida implica sufrimiento. La segunda, que el sufrimiento surge del deseo y del apego. La tercera, que el sufrimiento puede cesar. Y la cuarta, que existe un camino que conduce a su fin, el noble camino óctuple. Este camino es una guía práctica dividida en 8 aspectos. Una comprensión correcta, pensamiento correcto, palabra correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención plena y concentración. Cada paso es una forma de purificar la mente y acercarse a la iluminación, liberándose del ciclo de renacimiento conocido como samsara. A diferencia de muchas religiones, el budismo no adora a un Dios creador. El Buda no es una divinidad que castiga o recompensa, sino un maestro que mostró un camino. El objetivo no es tener fe ciega, sino experimentar la verdad por uno mismo, a través de la meditación y la comprensión directa. Con el paso del tiempo, las enseñanzas del Buda se extendieron por toda Asia y dieron origen a varias escuelas. El Theravada, considerado el más antiguo, se practica en Sri Lanka, Tailandia y Birmania, y se centra en las enseñanzas originales del Buda histórico. El Mahayana surgió más tarde, se difundió por China, Corea y Japón y promueve la figura del Bodhisattva, un ser que alcanza la iluminación pero decide quedarse en el mundo para ayudar a los demás. Finalmente, el Vajrayana, propio del Tíbet, combina la meditación con rituales simbólicos, mantras y mandalas. El budismo también enseña una ética sencilla y universal, expresa en los 5 preceptos: no quitar la vida, no robar, no mentir, no tener conductas sexuales dañinas y no consumir sustancias que alteren la mente. Estos principios no son mandamientos, sino guías para vivir con conciencia y respeto hacia todos los seres. Para los monjes y monjas existen reglas más detalladas que regulan la vida en comunidad, como la simplicidad, la disciplina y el desapego de lo material. Pero incluso para los laicos el mensaje es el mismo: cultivar la compasión, la sabiduría y la atención plena en cada acción cotidiana. La meditación ocupa un lugar central en la práctica budista. No se trata solo de cerrar los ojos y quedarse en silencio, sino de observar con claridad los pensamientos, las emociones y los deseos. A través de esta práctica, la mente se vuelve más serena y capaz de comprender la verdadera naturaleza de la realidad. El Buda enseñó que la mente es como un lago. Cuando sus aguas están agitadas, no podemos ver el fondo, pero cuando se aquieta, la verdad se refleja con toda claridad. Y así, poco a poco, el budismo comenzó a transformarse en una forma de mirar el mundo, no como algo externo que debemos conquistar, sino como un espejo de lo que somos por dentro. A medida que las enseñanzas del Buda se difundieron, también lo hicieron sus símbolos y expresiones culturales. Las imágenes del Buda en postura de meditación, los templos adornados con flores de loto y los monjes vestidos con túnicas color azafrán se convirtieron en representaciones de paz y equilibrio. El loto, por ejemplo, simboliza la pureza que surge del barro, una flor hermosa que crece en medio de la dificultad, igual que la mente humana puede florecer incluso en el sufrimiento. El budismo también se expresa en sus textos sagrados. El más importante es el Tripitaka o las 3 cestas.
una colección de enseñanzas que abarca los discursos del Buda, las normas monásticas y los comentarios filosóficos. A través de ellos se preservan las lecciones que, más de 2500 años después, siguen guiando a millones de personas. En su expansión por Asia, el budismo no solo influyó en la religión, sino también en la filosofía, el arte y la política. En China inspiró el Chan, que más tarde dio origen al Zen japonés, una escuela centrada en la meditación directa y en la experiencia personal de la iluminación. En el Tíbet se fusionó con antiguas tradiciones locales, creando un sistema espiritual complejo donde el Dalai Lama se convirtió en una figura de compasión y guía moral. Las festividades budistas reflejan su espíritu de gratitud y reflexión. Una de las más importantes es el Vesak, que celebra el nacimiento, la iluminación y la muerte del Buda en un mismo día. Durante esta fecha, los templos se llenan de flores, linternas y ofrendas. Los fieles practican la meditación, hacen donaciones y liberan aves como símbolo de libertad espiritual. En Tailandia o en Sri Lanka, estas celebraciones transforman pueblos enteros. Las calles se iluminan, los monjes recitan sutras y las personas renuevan su compromiso con la bondad y la compasión. Más allá de templos y rituales, el budismo enseña que el verdadero templo está dentro de cada uno, que la mente es el origen tanto del sufrimiento como de la liberación, y que la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de cómo entendemos lo que somos. El Buda dijo una vez: el odio no cesa con el odio, sino con el amor. Esa es la ley eterna. Esa frase resume la esencia del budismo, una filosofía que invita a mirar con compasión incluso cuando el mundo parece caótico. El Buda enseñó que nadie puede salvarnos más que nosotros mismos, que cada persona tiene dentro la capacidad de liberarse del sufrimiento. No se trata de creer, sino de despertar a la compasión, a la sabiduría y a la certeza de que todos los seres están conectados. Y así, más de 2 milenios después, sus palabras siguen resonando con la misma fuerza. No hay un camino hacia la paz es el camino. Hoy el budismo sigue vivo en millones de hogares, monasterios y centros de meditación alrededor del mundo. En el amanecer, los monjes recorren las calles descalzos para recibir ofrendas. En los templos, los fieles prenden incienso, inclinan la cabeza y hacen votos silenciosos de paz. Y en Occidente, cada vez más personas practican la atención plena como una forma de cuidar la mente y reducir el estrés. You are going to learn that your body is important just as your mind is important. Sometimes in order for you to develop something, some type of experience, some type of situations are necessary. You want to know what is spiritual. You don't approach spirituality. You want to know what is spiritual? Figure out what is the physical. What I know is when people receive some type of knowledge, that knowledge can be very, very powerful. Cuatro religiones, 4 caminos, una misma búsqueda. En cada oración, en cada símbolo, en cada historia, late el deseo humano de comprender lo que está más allá. Aunque sus ritos y palabras sean distintos, el mensaje es el mismo: amor, fe, compasión y esperanza. Estas creencias, nacidas en Asia, no solo moldearon culturas, sino que siguen recordándonos que la espiritualidad no nos separa,
nos conecta, porque más allá de las fronteras y los templos, todos buscamos lo mismo: encontrar paz, propósito y sentido.